Mi padre quemó mis pertenencias por desobedecerle. Vi el humo en silencio. 6 años después, lo llamé, revisa tu buzón. Dentro había una foto mía posando frente a su casa. La que acababa de comprar en una subasta. Esto es lo que pasa cuando me desobedeces, dijo mi padre, de pie junto a un fuego que había hecho con todas mis pertenencias, mientras sostenía una manguera de jardín para proteger su césped. Mi ropa, mis cuadernos de dibujo, la colcha hecha a mano por mi abuela, 3 inviernos de costura, todo desapareció en 4 minutos. Yo tenía 17 años. Vi el humo subir y no dije nada. 6 años después, lo llamé. Contestó al primer tono. Dije 3 palabras. Lo que encontró en su buzón esa noche lo cambió todo, pero no de la manera que él esperaba. Mi nombre es Emily. Tengo 23 años. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a Dayton, Ohio. El otoño en que cumplí 17. La semana en que mi padre encontró mi solicitud para la universidad. La casa en el 4892 de Maplewood Drive era de estilo rancho, con 3 habitaciones, en un terreno de 1/4 de acre en un suburbio donde uno de cada 2 buzones tenía una calcomanía de la bandera estadounidense y cada entrada de garaje albergaba al menos una camioneta pick-up. Mi padre, Richard Harrison, había puesto él mismo las tejas del techo, vertido él mismo el cemento del patio y atornillado una placa de bronce con el número de la casa junto a la puerta principal, la cual pulía cada primavera como si fuera una medalla ganada en combate. Para él, esa casa no era un refugio. Era una prueba. Prueba de que había logrado algo. Prueba de que era alguien. Prueba de que él mandaba. Y dentro de ella, así era. La cena era a las 6 en punto. Yo cocinaba. Yo lavaba. Mi hermano mayor, Tyler, se sentaba a la mesa, comía y me dejaba su plato sin decir una palabra, porque simplemente así funcionaban las cosas en nuestra casa. Richard se sentaba a la cabecera, control remoto en mano. La televisión solo reproducía lo que él elegía. Y si la comida se retrasaba o el pollo estaba seco, el silencio en esa mesa se convertía en algo pesado, algo que te presionaba los hombros hasta que no podías tragar. Richard guardaba todo documento importante bajo llave en un archivador de acero en el garaje, mi certificado de nacimiento, mi tarjeta del seguro social, mi cartilla de vacunación. Yo nunca había tenido mi propia identificación. Cuando una vez le pedí mi número de seguro social para una solicitud de empleo a tiempo parcial en la cafetería de la Ruta 48, copió 9 dígitos en una nota adhesiva, me observó memorizarlos y me quitó la nota. En la sala de estar había un sillón reclinable Laceta-Boy de cuero color sangre de buey, agrietado en los reposabrazos. Nadie se sentaba en él, nadie lo tocaba. Estaba frente al televisor como un trono frente a la corte. Y cada noche, Richard se dejaba caer en él con la autoridad de un hombre que creía que toda la casa orbitaba alrededor de su comodidad. Y lo hacía. Mi hermano Tyler tenía 22 años cuando yo tenía 17. Richard había pagado su matrícula en el colegio comunitario, 1 año y medio de clases a las que Tyler apenas asistía antes de abandonar los estudios sin recibir un solo sermón sobre la gratitud. Ahora, Richard estaba haciendo planes para montarle a Tyler su propio taller de reparación de autos. Padre e hijo pasaban los fines de semana cotizando elevadores hidráulicos y gatos de piso de la misma manera en que algunas familias planean vacaciones. Yo me gradué en el top 10 de mi clase. Mi profesora de arte, la señora Miller, colgó uno de mis retratos al carboncillo en la vitrina del pasillo principal. Mis calificaciones en matemáticas eran tan altas que la consejera vocacional imprimió una lista de universidades y me la deslizó por el escritorio con una mirada llena de esperanza. Llevé esa lista a casa doblada dentro de mi libro de texto. Después de la cena, con los platos ya recogidos, la puse sobre la mesa frente a Richard. No la levantó. Universidad. Dijo, y no sonó como una pregunta. ¿Para qué? Negocios, dije. ¿O contabilidad? Se echó hacia atrás. Una chica va a la universidad, consigue un título, luego se casa y el título se queda en un cajón. ¿Quieres deber $50,000 por un trozo de papel en un cajón? Susan, mi madre, estaba frente al fregadero, con las manos quietas sobre un plato. No se dio la vuelta. Podría conseguir ayuda financiera,
dije. Podrías conseguir un trabajo y contribuir a este hogar, dijo, como se supone que debes hacer. Yo ya estaba trabajando los fines de semana en la cafetería de la Ruta 48. $8.75 la hora. Cada dólar se depositaba directamente en una cuenta que Richard había abierto a nombre de los dos. Nunca vi un estado de cuenta. No tenía tarjeta de cajero automático. Mi esfuerzo entraba y Richard decidía lo que salía. El futuro de Tyler era una inversión. El mío era un gasto. Pero todos los martes y jueves después de la escuela, me quedaba en la biblioteca. Richard creía que estaba acomodando libros como voluntaria para obtener créditos. No era así. Cuando tenía 14 años, Richard golpeó la palma de su mano contra la mesa con tanta fuerza que los vasos de agua saltaron. No recuerdo qué había hecho. Probablemente hablar sin que me hablaran, probablemente respirar muy fuerte, probablemente existir de una manera que le recordaba que no era la única persona en la habitación. Se inclinó sobre la mesa y me gritó a 3 centímetros de la cara hasta que su saliva golpeó mi mejilla. A la mañana siguiente, se lo conté a mi consejera escolar. Una mujer de Servicios de Protección Infantil, CPS, llamó a nuestra puerta 4 días después. Llevaba una identificación colgada al cuello y una sonrisa paciente. Miró por la casa, limpia, refrigerador lleno, sin moretones, tomó notas, hizo preguntas. Richard fue educado y mantuvo la calma durante toda la visita. De la manera en que un hombre mantiene la calma cuando sabe lo que está en juego. No pasó nada, pero Richard nunca lo olvidó. Desde ese día en adelante, me convertí en la chica que llamó a la policía para denunciar a su propio padre. Richard se aseguró de que cada tía, tío y primo lo supiera. Cenas de Acción de Gracias, almuerzos de Pascua, parrilladas del 4 de julio. Lo metía en la conversación como un hombre que se arranca una costra. Emily trajo a CPS a nuestra casa. 14 años. ¿Se lo imaginan? Le doy un techo y me lo agradece con una trabajadora social en mi sala. Los familiares dejaron de llamarme. Las invitaciones disminuyeron. Me convertí en la difícil. El problema. El cuento con moraleja sobre lo que pasa cuando una hija no conoce su lugar. Y cada vez que yo intentaba rebatir algo, el toque de queda, las tareas, el dinero que Richard me quitaba, él tenía una frase que terminaba cualquier discusión: ¿quieres llamar a la policía otra vez? Adelante. A ver quién te cree esta vez. Una noche, estando solo nosotras dos en la cocina, mi madre me susurró: no lo provoques, Emily. Le temblaban las manos alrededor de una taza de café. No lo estaba defendiendo. Estaba sobreviviéndole. Y en algún lugar dentro de su aritmética del miedo, mantenerme callada significaba mantenernos intactas a las dos. En la pared de la sala colgaba un retrato familiar enmarcado. Richard, Susan y Tyler sonriendo en un estudio fotográfico de JCPenney. Yo no estaba en él. Richard le decía a los familiares que yo había estado ocupada ese día. La verdad era más simple, nunca me pidió que fuera. Mi abuela, la madre de mi madre, murió la primavera en que yo cumplí 15 años. Cáncer de ovario, diagnosticado tarde. Pasó sus últimos 2 meses en casa en un sillón reclinable que no se parecía en nada al de Richard, rodeada de cestas de tela y una máquina de coser que zumbaba hasta altas horas de la noche. La colcha que me dejó era un mosaico de retazos de algodón de ropa que ambas habíamos usado, una manga de mi camisa de la excursión de 4º grado, un dobladillo del vestido que usó en mi graduación de preescolar, pedazos de viejos camisones de franela y blusas heredadas. Cortadas y cosidas en algo que conservaba el calor de la manera en que solo las cosas hechas a mano pueden hacerlo. Había metido bolsitas de lavanda en las costuras. 2 años después de su muerte, aún podía olerlas. Cada noche, me tapaba hasta la barbilla con esa colcha, y durante 10 segundos, sentía que le importaba a alguien que se alegraba de que yo existiera. Mi abuela fue la única adulta que me dijo claramente: eres muy lista con los números, Emily. Tienes que ir a la escuela. Prométemelo. Se lo prometí. Y así, en esas tardes de martes y jueves en la biblioteca de la escuela, no estaba haciendo trabajo voluntario.
Estaba sentada frente a una computadora pública, abriendo la página de admisiones del Sinclair Community College y llenando una solicitud un campo a la vez, guardando mi progreso, borrando el historial del navegador antes de cerrar sesión. Usé la dirección de la escuela para la correspondencia. Puse a la señora Miller como referencia. Escribí mi ensayo personal sobre la colcha, sobre alguien construyendo algo hermoso a partir de sobras, sobre la paciencia como una forma de amor. No se lo dije a nadie. Lo que no sabía era que Richard había activado las notificaciones parentals en el sistema de red de la escuela, algo que había exigido tras la visita de CPS, con la excusa de vigilar mi uso de Internet. Cada semana, el sistema marcaba las categorías de actividad y enviaba un resumen por correo al padre registrado. La semana que accedí a los recursos de solicitud universitaria, 4 veces, Richard recibió una alerta. Llegué a casa un jueves por la tarde y supe que algo andaba mal antes de llegar a la cocina. El televisor estaba apagado. Richard estaba sentado en el Z-Boy, pero no estaba reclinado. Estaba erguido, con ambos pies apoyados en la alfombra, las manos sobre los reposabrazos, como un hombre a punto de dictar sentencia. La casa estaba en silencio de una manera en que el silencio no debería serlo. Cargado, presurizado, ese tipo de silencio que te hace zumbar los tímpanos. Siéntate, dijo. Me senté en el sofá frente a él. Aún llevaba puesta mi mochila. Podía sentir la cremallera clavándoseme en la columna. Recibí un correo electrónico de la escuela, dijo. Su voz era baja y constante, lo cual era peor que si gritara. Gritar significaba que la tormenta ya había llegado. Esta voz significaba que apenas se estaba formando. Recursos de solicitud universitaria. 4 visitas esta semana. Se me secó la boca. ¿Quieres explicar eso? Estaba buscando. Me interrumpió sin alzar la voz. Te sentaste en esa biblioteca y aplicaste a la universidad a mis espaldas. Después de que te dije que no. Después de que te expliqué por qué. Solo quería ver si podía. Te escabulliste como cuando tenías 14 años. Dejó que la referencia a CPS aterrizara. Siempre aterrizaba. Llamas a las autoridades en contra de tu propio padre. Haces a mis espaldas la única cosa que te dije que no podíamos pagar. El mismo patrón. Mentirosa. ¿Farsante? Susan estaba frente al fregadero. Podía escuchar el grifo abierto, aunque había dejado de lavar. Sus manos estaban inmóviles bajo el agua. Richard se puso de pie. El Z-Boy se meció una vez detrás de él. Caminó hacia el garaje. Escuché cómo se abría el archivador y el tintineo de unas llaves. Cuando regresó, sostenía una bolsa de basura negra, de esas gruesas, y su manojo de llaves de la casa. Me miró y dijo una sola palabra, afuera. Fue a mi habitación primero. Lo seguí por las escaleras porque no sabía qué más hacer, porque mi cuerpo aún no había procesado que lo que estaba sucediendo era real. Richard abrió de un tirón mi armario y empezó a sacar camisas, jeans, el abrigo de invierno de segunda mano que había comprado en Goodwill con mis propias propinas. Los metió en la bolsa de basura como un hombre que recoge hojas en otoño. Mecánico, exhaustivo, sin vacilar. Luego fueron mis cuadernos de dibujo. 3 años de retratos al carboncillo, bodegones, el dibujo que la señora Miller había exhibido en el pasillo de la escuela. Los dobló por la mitad para que cupieran. Luego los libros, Álgebra 2, Inglés App, una copia gastada de Orgullo y Prejuicio que encontré en una venta de garaje por 50 centavos. Tyler estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, apoyado contra el marco de la puerta. Observaba de la manera en que alguien observa un accidente automovilístico, fascinado, distante. No dijo una palabra, no extendió una mano, no dio un paso adelante. Simplemente observó cómo la vida de su hermana era empujada dentro de una bolsa de basura. Y luego, miró su teléfono. Mi madre apareció detrás de Tyler. Su rostro estaba blanco. Richard, por favor, dijo ella. Cierra la boca, le contestó sin darse la vuelta, o tus cosas serán las siguientes. Susan dio un paso atrás. Se apretó contra la pared del pasillo y se quedó ahí, con una mano cubriéndose los labios.
Richard jaló la colcha de mi cama. Algo eléctrico se disparó a través de mi pecho. Eso no, dije. Mi voz se quebró por primera y última vez. Por favor, es de la abuela. Sostuvo la colcha hecha una bola con ambas manos y me miró de la forma en que un hombre mira algo con lo que está a punto de demostrar un punto. Tu abuela te malcrió, dijo. Mira a dónde nos llevó eso. Llevó todo abajo, cruzó la cocina y salió por la puerta trasera. Lo seguí, y cuando vi el barril de quemar ya colocado en el centro del jardín, el viejo tambor de acero que usaba para la maleza en primavera, posicionado y esperando, lo entendí. Lo había planeado. El barril ya estaba allí. Richard vació la bolsa de basura en el barril. Mi ropa, mis libros, mis cuadernos, cayeron como si no fueran nada. Alcanzó la botella de plástico de líquido para encendedores en la mesa del patio. También la había preparado. Roció todo. El olor químico cortó el aire de octubre. Luego sacó un encendedor largo del bolsillo de su camisa, lo encendió con un clic y acercó la llama al borde de una camisa de algodón. El fuego prendió rápido. Me quedé de pie a casi 2 metros de distancia y vi cómo 17 años de pertenencias se rizaban y ennegrecían dentro de un tambor de acero en el patio trasero de mi padre. Las páginas de mis bocetos se convirtieron en cenizas. La tela se encogió y se partió. El líquido inflamable hizo que las llamas saltaran lo suficientemente alto como para que sintiera el calor en mis antebrazos. Luego dejó caer la colcha. El algodón de retazos, los cuidadosos cuadrados de mi abuela, las bolsitas de lavanda, la suave franela de los camisones que usé a los 7, 10 y 12 años, se incendiaron en una esquina y el fuego se extendió hacia adentro. Los colores se tensaron y luego desaparecieron. Todo se consumió en menos de 4 minutos. Richard sostenía la manguera del jardín en la otra mano. No para mis cosas, para su césped, por si las chispas volaban. Al lado, vi a la señora Martha Higgins de pie en su porche trasero. Tenía 70 años, el pelo blanco y ambas manos presionadas contra su boca. Estaba observando a través de la cerca de alambre, y no apartó la mirada. Richard se volvió hacia mí. Alzó la voz, no para mi beneficio, sino para el vecindario. Esto es lo que pasa cuando me desobedeces. Miré el humo. Se elevó en una delgada línea gris sobre los tejados y se desvaneció en un cielo que era demasiado azul para importarle. No dije nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había dicho mi última palabra en esa casa. Él pensó que me estaba dando una lección. Tenía razón, solo que no era la que él pretendía. Esa noche, me acosté en un colchón desnudo en una habitación que olía a líquido de encendedor y a arrepentimiento. Sin colcha, sin cuadernos en el escritorio, sin abrigo de invierno en el armario. Richard había cerrado la puerta principal con llave a las 9, como siempre hacía. El cerrojo de seguridad, que él mismo había instalado, necesitaba llave por ambos lados, así que nadie salía sin su permiso. Alrededor de las 11, la puerta de mi habitación se abrió. Sin tocar, sin luz. Susan entró en silencio y se sentó en el borde del colchón. No habló de inmediato. Podía escuchar su respiración. Superficial, cuidadosa, de la manera en que respiras cuando intentas no existir demasiado ruidoso en una casa que castiga el sonido. Presionó un sobre blanco en mi mano. Lo abrí bajo el resplandor de la farola que entraba por las persianas. Adentro estaban mi certificado de nacimiento, mi tarjeta del Seguro Social y un fajo delgado de efectivo. $340 en billetes de 20 y de 10. Dinero que ella había estado robando a pellizcos del presupuesto del supermercado durante meses, tal vez años, escondiéndolo en lugares donde Richard nunca buscaría porque Richard nunca ayudaba con las compras. Vete, susurró. No vuelvas. Lo siento, Emily. Me apretó la mano una vez, luego se levantó, salió de mi habitación y cerró la puerta sin darse la vuelta. Porque si se daba la vuelta, lloraría. Y si lloraba, Richard la escucharía. Y si Richard la escuchaba, el sobre desaparecería en el archivador y esta única y estrecha ventana se cerraría para siempre. Esperé 15 minutos. Luego empujé la ventana de mi habitación, planta baja, gracias a Dios, pasé las piernas por el alféizar y caí 1 metro hacia el patio lateral.
Llevaba jeans, una camiseta y zapatillas. Nada más. Caminé hasta la casa de la señora Higgins. 3 minutos. La luz del porche estaba encendida. Llamé 2 veces. Ella abrió la puerta, me miró a la cara y me jaló hacia adentro sin hacer una sola pregunta. Me fui del 4892 de Maplewood Drive con $340 y un sobre blanco. No sabía que 6 años después estaría frente a esa misma casa sosteniendo una escritura con mi nombre. Richard descubrió que me había ido a las 6:15 de la mañana siguiente, cuando no había nadie en la cocina preparando el desayuno. No me buscó. En cambio, levantó el teléfono y empezó a llamar a la familia, tías, tíos, primos, a toda la red de los Harrison y también del lado de Susan, entregándoles una versión de los hechos tan pulida que uno pensaría que la había ensayado. Se escapó en medio de la noche, sin nota, sin explicación. Después de todo lo que he hecho. El techo, la comida, la ropa. Algunos hijos simplemente nacen desagradecidos. ¿Recuerdan lo del CPS? La misma chica, el mismo patrón. La narrativa echó raíces de inmediato porque Richard había pasado 3 años fertilizando la tierra. Los familiares que ya me habían catalogado como difícil, ahora me ascendieron a caso perdido. Nadie me llamó. Nadie le preguntó a Susan mi versión. Nadie condujo por ahí buscando a una chica de 17 años que se había ido de casa en octubre sin un abrigo. Para la tarde, Richard había vaciado mi habitación. La señora Higgins, que observaba desde la ventana de su cocina, me contó después que lo vio sacar una estantería, un escritorio pequeño y una lámpara de pie. En menos de 48 horas, la habitación tenía un banco de pesas, un espejo de pie y alfombras de goma para el suelo. El nuevo gimnasio en casa de Tyler. 17 años de mi existencia, pintados y borrados en un fin de semana. Richard también llamó a la escuela. Les dijo que me había transferido para vivir con unos parientes. La secretaria lo registró sin darle seguimiento. Mi consejera vocacional, la misma que había impreso la lista de universidades, nunca tuvo la oportunidad de preguntar a dónde había ido. Esa primera mañana, la señora Higgins me sentó en la mesa de su cocina, empujó un plato de huevos revueltos hacia mí y dijo, come primero, luego averiguaremos qué sigue. Sacó un directorio telefónico de un cajón y encontró el número del refugio para jóvenes del condado de Montgomery. Me llevó allí ella misma en su Buick, y no lloró hasta después de haberse alejado de la acera. Ese refugio se convirtió en mi dirección. Una litera, luces fluorescentes, toque de queda a las 10 y 3 chicas más que llevaban, cada una, su propia versión de la misma historia. El refugio olía a limpiador industrial y a palomitas de microondas. Los colchones eran de vinilo. Las duchas salían tibias durante exactamente 7 minutos antes de que el temporizador las cortara. Compartí habitación con 3 chicas, Brittany, que dormía con los zapatos puestos, Courtney, que hablaba en sueños sobre alguien llamado Brad, y una chica a la que todos llamaban Sunny, que nunca nos dijo su nombre real y se fue después de 2 semanas sin despedirse. Un trabajador social llamado Sr. Davis me ayudó a abrir una cuenta bancaria a mi propio nombre por primera vez en mi vida. Me senté frente a una cajera en una sucursal del Chase y deslicé mi certificado de nacimiento y mi tarjeta del Seguro Social por el mostrador. Los mismos documentos que Susan había puesto en mi mano en la oscuridad. Y cuando la cajera me pidió un depósito, puse $200 de los $340 de Richard y me quedé con el resto en efectivo para el autobús y comida. El Sr. Davis también me ayudó a inscribirme en la preparación para el GED, el examen de equivalencia de la escuela secundaria, ya que me habían sacado de la escuela antes de terminar mi penúltimo año. Y me apuntó para Medicaid, lo que significaba que podía surtir la receta del inhalador que había necesitado desde la infancia, pero que Richard nunca surtía de manera constante porque consideraba que el asma era un problema de actitud. Conseguí un trabajo en una semana. Cajera en una tienda de conveniencia de una gasolinera en la calle Tercera. Turno de noche, a $9.50 la hora. Me paraba detrás de un panel a prueba de balas y escaneaba bebidas energéticas y boletos de lotería desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y caminaba de regreso al refugio en la luz gris del amanecer. Siempre llevaba el sobre de Susan en el bolsillo interior de mi chaqueta. No por el dinero, que ya se había gastado en su mayor parte,
sino como prueba de que ella lo había intentado, de que me había amado de la única manera que la casa de Richard le permitía. Lo primero que compré con mi propio sueldo fue un par de zapatillas de la sección de liquidación en Walmart. $12, blancas con una raya azul. Me las até en el estacionamiento, me paré sobre el asfalto y sentí, por primera vez en meses, como si estuviera parada en un suelo que realmente me pertenecía. ¿Alguna vez han tenido un momento así, donde algo pequeño, algo barato, los hizo sentir como si finalmente tuvieran permiso para existir? Solía acostarme en esa litera en el refugio y preguntarme, ¿por qué querer una educación contaba como desobediencia? ¿Por qué la ambición era traición? Si creciste en una casa donde tus sueños eran tratados como faltas de respeto, sabes exactamente de lo que hablo. Cuéntenmelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Aprobé mi GED 4 meses después. Quedé en el percentil 92 en matemáticas. Mi abuela habría estado orgullosa. A los 18, me inscribí en el Sinclair Community College, la misma escuela a la que había estado aplicando en secreto cuando Richard me descubrió. La ironía se asentó en mi pecho como una piedra. La ayuda financiera cubrió la mayor parte de la matrícula. Mi sueldo de la tienda de conveniencia cubrió el resto, apenas. Me mudé del refugio a un apartamento compartido con otros 2 estudiantes. Un apartamento de una habitación que dividíamos entre 3, durmiendo por turnos porque siempre uno de nosotros tenía clases de noche. Administración de empresas. Lo elegí porque mi abuela me dijo que era lista con los números, y porque entendía, de una manera que aún no podía articular, que el dinero era la arquitectura debajo de todo lo que Richard había construido, y de todo lo que había usado en mi contra. Si iba a dejar de ser controlada, necesitaba entender la maquinaria del control. 300 millas de autopista interestatal y un código de área diferente me separaban de Maplewood Drive. Pero Dayton tiene la forma de atraparte de nuevo a través de los rumores. Un primo con el que no había hablado en 2 años me envió un mensaje por Facebook: tu papá pidió un préstamo sobre la casa. Algo sobre el taller de Tyler. Lo busqué. Registros públicos, Oficina de Registros del Condado de Montgomery. Richard había sacado una línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC, $85,000, respaldada contra el 4892 de Maplewood Drive. Los fondos fueron desembolsados el mismo mes en que una nueva entidad comercial se registró en el estado, Harrison y Son Auto Repair LLC. Y con su hijo, y Son. No con su hija, no con la familia. Una tarde, la ruta de mi autobús hacia el campus pasó por la zona comercial de la avenida Linden. Y ahí estaba, un letrero recién pintado con fondo azul y letras amarillas de molde, Harrison y Son Auto, montado sobre un edificio que Richard había arrendado con dinero prestado contra la única cosa de valor que poseía. $85,000 para el sueño de su hijo. $340 fue lo que mi madre pudo juntar para el mío. El año que cumplí 20, casi me rindo. Trabajaba en 2 empleos, la tienda de conveniencia y un turno de fin de semana limpiando habitaciones en un Comfort Inn cerca de la enero del 75, mientras cursaba 15 créditos en Sinclair. Mi alarma sonaba a las 5:30 todas las mañanas, y algunas noches no me dormía hasta la 1 de la madrugada. Comía ramen, sándwiches de mantequilla de maní y sobras del desayuno continental gratuito que el hotel dejaba que el personal se llevara a casa en recipientes de espuma. Casi repruebo contabilidad 201. No porque no entendiera los débitos y créditos, sino porque me quedé dormida durante el examen parcial. Literalmente me quedé dormida, bolígrafo en mano, con la cara en el escritorio, y me desperté cuando solo quedaban 20 minutos, con el examen a medio contestar. Y luego llegó el mensaje de un primo. Una captura de pantalla de algo que Richard había publicado en Facebook. No lo tenía como amigo, pero la red familiar es porosa en los pueblos de Ohio. La publicación de Richard decía: triste decir que mi hija eligió las calles antes que a la familia. Hice lo mejor que pude. Algunas personas simplemente no quieren que las ayuden. Recen por ella. Debajo, 11 comentarios. Familiares expresando simpatía por Richard. Una tía escribió: hiciste todo lo que pudiste, Rich. Aprenderá por las malas. Nadie me preguntó. Nadie verificó.
Esa noche, después de mi turno de limpieza, me senté en el autobús a las 11 de la noche, apoyé la frente contra la ventana fría y lloré por primera vez desde el incendio. No fuerte, no de manera dramática, solo lágrimas corriendo por el cuello de un polo de uniforme que olía a lejía y a la habitación de hotel de otra persona. Durante unos 10 minutos, me pregunté si Richard tenía razón. Si estaba perdiendo el tiempo. Si el mundo era solo una serie de habitaciones controladas por hombres como él, y nunca encontraría una que fuera mía. Entonces recordé las manos de mi abuela. La colcha, la costura, los 3 inviernos de paciencia. Eres muy lista con los números, Emily. Tienes que ir a la escuela. Me limpié la cara con la manga. Me bajé en mi parada. Caminé a casa. Y a la mañana siguiente, volví a tomar el examen y lo aprobé. Terminé mi título técnico, Associate's Degree, el semestre en que cumplí 21 años. Sin honores, sin fanfarrias, solo un diploma en una carpeta de cartón y el conocimiento silencioso de que nadie me había regalado ni un solo crédito. El título me llevó a un trabajo en una compañía de títulos de propiedad llamada Harrison y Clark en la calle Quinta Este. Nivel de entrada, $15 la hora. Mi trabajo consistía en organizar documentos de cierre, verificar registros de propiedades y procesar búsquedas de títulos, el papeleo poco glamoroso detrás de cada transacción inmobiliaria en el área de Dayton. Pilas de escrituras, liberaciones de gravámenes, asignaciones de hipotecas y presentaciones de ejecuciones hipotecarias pasaban por mis manos todos los días. Aprendí a leerlos de la misma manera que un mecánico lee los códigos de un motor, rápida y precisamente, buscando lo que no encajaba. La oficina era pequeña. 4 escritorios, una copiadora que se atascaba 2 veces por semana, luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia que solo yo parecía escuchar. Pero era mío. Mi escritorio, mi nombre en el buzón, mis cheques de pago depositados en una cuenta que nadie más podía tocar. Nancy Thompson era una corredora de bienes raíces que trabajaba en la oficina de al lado. Tenía 45 años. Cabello con mechones plateados recogido en un moño bajo, y llevaba gafas de lectura en una cadena que balanceaba como un lazo cuando estaba pensando. Empezó a fijarse en mí porque yo siempre era la última persona en el edificio. Una noche, se asomó por la puerta y dijo, «¿Aún sigues aquí?» Me gusta leer los expedientes, le dije, lo cual era cierto. Me miró por encima de las gafas. Eres más inteligente que la mitad de los agentes que he contratado. ¿Por qué no tienes licencia? Estoy trabajando en ello, dije. No era cierto todavía, pero se volvió cierto en el momento en que ella lo mencionó. Nancy empezó a ser mi mentora. Durante el café, el almuerzo, sobre pilas de análisis comparativos. Me enseñó a leer un vecindario, a calcular el capital, a detectar una propiedad en problemas antes de que llegara a la subasta del juzgado. En los bienes raíces, me dijo una vez, el papel es poder. Quien tiene la escritura, tiene la verdad. Escribí eso en una nota adhesiva y la pegué en mi escritorio. Estuvo ahí durante 2 años. Aprobé el examen de licencia de bienes raíces de Ohio en mi primer intento, 3 semanas después de cumplir 22 años. Nancy me contrató como agente junior en su correduría esa misma tarde. Ahora ganaba comisiones. No mucho al principio, pero lo suficiente como para mudarme a un estudio donde ya no tenía que dormir por turnos. Y lo suficiente como para empezar a guardar dinero en una cuenta de ahorros que revisaba todos los domingos por la mañana con algo parecido a la incredulidad. Mientras tanto, 600 millas de trabajo duro me separaban de Maplewood Drive. Pero a los registros públicos no les importa la distancia. A través de mi compañía, tenía acceso a las mismas bases de datos del condado que usaba todos los días en Harrison y Clark. No estaba buscando a Richard. No lo necesitaba. Cuando trabajas en bienes raíces en el condado de Montgomery, la información sobre cada propiedad, cada gravamen, cada impago, cada transferencia, fluye por tu escritorio como agua. No tienes que salir a buscarla. Te encuentra a ti. Y lo que me dijo fue esto. El taller Harrison y Son Auto estaba perdiendo dinero a raudales. Tyler había contratado a demasiada gente, gastado demasiado en una renovación que nadie pidió y estaba sacando dinero de la cuenta del negocio para gastos personales, el pago de un Dodge Charger, viajes de fin de semana a Put-in-Bay con su novia, Chloe.
El taller llevaba abierto menos de 2 años y ya operaba con pérdidas. Richard, en lugar de confrontar a su hijo dorado, redobló la apuesta. Hizo un refinanciamiento con retiro de efectivo, Cash Out Refinance, sobre la casa, uniendo la hipoteca original y el ELOC en un nuevo y único préstamo que empujó la deuda total del 4.892 de Maplewood mucho más allá de lo que valía la casa. En papel, estaba bajo el agua, debía más de lo que valía. En su mente, estaba salvando el legado familiar. Una tarde, volviendo de mostrar una casa, pasé por la zona comercial de la avenida Linden. El letrero del taller aún brillaba, pero 2 de sus bombillas LED se habían fundido. La T y la O estaban a oscuras. El letrero ahora decía Harris N y SN Auto. Era el tipo de detalle que inventaría un novelista, pero era real, lo vi, y seguí conduciendo. La llamada telefónica llegó un domingo por la mañana, 6 meses antes de que todo cambiara. No reconocí el número. Casi no contesto, estaba revisando comparativas para una cita de venta. Pero algo me hizo deslizar el dedo. ¿Emily? No había escuchado la voz de mi madre en 4 años. Era más fina de lo que recordaba, tensa como un cable que lleva demasiada corriente. Mamá. Estoy llamando desde el teléfono de Marta. La señora Higgins. Por supuesto, Susan no tenía un teléfono que Richard no pudiera revisar. Marta me dio tu número hace mucho tiempo. Yo solo. No sabía si contestarías. ¿Contesté? Silencio. Luego, tu padre está bajo mucho estrés, Emily. Al taller no le va bien. Está bebiendo más. Tyler ya no viene mucho por aquí. No me estaba pidiendo dinero. No me estaba pidiendo que volviera. Solo estaba hablando. De la manera en que habla una persona que ha estado conteniendo la respiración dentro de una habitación sellada y alguien finalmente abre una ventana. ¿Estás bien, mamá? Una pausa. Estoy igual. Lo que significaba, no. Mamá, puedes irte. Ya sabes, hay recursos. Puedo ayudarte a encontrar. Estoy bien, Emily. Solo quería escuchar tu voz. Hablamos durante 8 minutos más. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que trabajaba en bienes raíces. Ella dijo, tu abuela estaría tan orgullosa. Y su voz se quebró. Y se recuperó. Y ambas fingimos que no había pasado. Después de colgar, me senté en el suelo de mi apartamento durante 10 minutos mirando a la pared. Pensé en llamar a Richard. No lo hice. Pensé en llamar a Tyler. No lo hice. Pensé en conducir hasta Dayton, tocar la puerta principal del 4892 de Maplewood y decir: ¿Qué? ¿Qué le diría a un hombre que quemó mis cosas y esa noche durmió perfectamente? Nada. No había nada que decir. 3 meses después, estaba sentada en mi escritorio desplazándome por la lista semanal de ejecuciones hipotecarias publicada por la Oficina de Registros del Condado, una tarea que hacía habitualmente como parte de mi trabajo, buscando oportunidades de inversión para los clientes de Nancy. Y una dirección familiar detuvo mi mano en el ratón. 4892 Maplewood Drive. Aviso de incumplimiento, Bank of Ohio, NA fecha de subasta programada, 60 días. Leí la dirección 3 veces, luego una cuarta. Después me separé de mi escritorio y me quedé mirando el techo durante 1 minuto entero, respirando por la boca como un nadador que sale a la superficie tras estar demasiado tiempo bajo el agua. 4892 Maplewood Drive. Rancho de 3 habitaciones. Números de bronce. Sillón la Z-Boy en la sala de estar. Barril de quemar en el patio trasero. El aviso de incumplimiento significaba que Richard había omitido los pagos durante al menos 90 días consecutivos. El banco había presentado la documentación ante el condado. Seguiría un aviso de venta, y luego la casa iría a subasta en las escaleras del juzgado, abierta a cualquier postor con un cheque de caja y pulso. Richard Harrison. El hombre que había construido toda su identidad en torno a esa casa,
que había pulido los números de bronce cada primavera, que había puesto las tejas del techo con sus propias manos, que me había dicho al menos 100 veces que su casa significaba sus reglas. Había pedido prestado contra ella hasta que el banco decidió que ya no era suya. Saqué el registro completo. El ELOC de hace 3 años, $85,000. El refinanciamiento con retiro de efectivo de hace 2 años, otros $60,000 encima. Deuda total asegurada contra una casa que valía quizás $185,000 en un buen día. Richard no había hecho un pago hipotecario en 6 meses. El banco había seguido cada paso requerido, aviso de impago, derecho de cura, aviso de venta. Y Richard no había hecho nada. Ningún pago, ninguna negociación, ninguna venta en corto, short sale. O no entendía el papeleo, o era demasiado orgulloso para pedir ayuda. O ambas cosas. Cerré la pestaña del navegador. La volví a abrir. ¿La cerré? Fui a la sala de descanso, me serví una taza de café y me paré junto a la ventana. Recordé el fuego, la colcha, el líquido para encendedores, la manguera de jardín que sostenía para proteger su césped. Mi casa, mis reglas. Ya no, dije en voz alta a nadie en particular. Luego volví a mi escritorio y abrí el calendario de subastas. Se lo dije a Nancy antes de decírselo a nadie más. Estábamos sentadas en su oficina, una esquina con una ventana que daba al estacionamiento de un centro comercial, lo cual suena deprimente, pero Nancy la había llenado de helechos en macetas y fotos enmarcadas de sus cierres de ventas, y parecía más un invernadero que un lugar de trabajo. Necesito tu consejo, le dije. No como mi jefa, sino como alguien en quien confío. Se bajó las gafas de lectura. Dime. Hay una propiedad que va a subasta en el condado de Montgomery. Rancho de 3 habitaciones, cuarto de acre. Necesita techo nuevo y algo de plomería, pero la estructura es sólida. Las comparativas del mercado en ese vecindario están en unos 185.000. La estimación en subasta es probablemente de 120 a 140. Nancy ladeó la cabeza. Ese es un buen margen. ¿Cuál es el truco? Es la casa de mi padre. Me miró durante mucho tiempo. Los helechos se mecían en el aire del conducto de ventilación. Luego me hizo la pregunta que necesitaba que me hiciera. ¿Esta es una decisión de negocios o personal? Ambas, respondí. Entonces déjame preguntarte esto, si fuera cualquier casa propiedad de un extraño, a ese precio, en ese código postal. ¿La comprarías? Ya había hecho los números. Compra en subasta por unos 130.000. Costos de cierre y honorarios de título, quizás 4,000. Reparaciones estimadas, techo, calentador de agua, algo de plomería, de 15 a 20,000. Costo total de inversión, unos 155. Valor de mercado tras las reparaciones, 185 a 190. Más de $30,000 en capital de plusvalía acumulado desde el primer día. Sí, dije. La compraría. Entonces ya tienes tu respuesta. Hizo una pausa. Pero Emily, asegúrate de que estás comprando una casa, no comprando una pelea. Estoy comprando una casa, aseguré. Si también resulta ser la casa donde mi padre quemó todo lo que yo tenía, ese es su problema, no el mío. Nancy me miró por encima de las gafas. Luego asintió lentamente una vez, como lo hacía cuando un trato le cuadraba. Te ayudaré con la preaprobación, dijo. No salí a buscar esto. Pero tampoco iba a mirar hacia otro lado. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome de la manera en que Nancy me había enseñado. La misma manera en que me prepararía para cualquier propiedad de inversión, con las mismas hojas de cálculo y la misma diligencia debida. Porque si esto iba a funcionar, tenía que ser limpio. Hice yo misma la búsqueda de título. La escritura estaba únicamente a nombre de Richard. Susan no figuraba en el título. Una decisión que Richard había tomado cuando compraron la casa hace 24 años, alegando que simplificaba las cosas. Lo que realmente simplificaba era el control. Si la casa solo estaba a su nombre, Susan no tenía voz en lo que sucediera con ella.
No podía venderla, refinanciarla, ni evitar que él pidiera préstamos contra ella. Era una invitada en su propia casa, y siempre lo había sido. Verifiqué los gravámenes, la hipoteca original, el ELOC, el refinanciamiento, todos asegurados por la propiedad, todos en impago. Confirmé la fecha de subasta, la ubicación, el juzgado de causas comunes del condado de Montgomery, y el requisito de depósito, un cheque de caja por el 10% de la oferta inicial, pagadero en el momento de la venta. Obtuve una preaprobación para un préstamo de propiedad de inversión a través de una cooperativa de crédito local con la que Nancy había trabajado durante años. Combinado con mis ahorros, 4 años de cheques de comisiones, turnos en la gasolinera, salarios como mucama de hotel, cada dólar que había ganado desde el día que salí por esa ventana, tenía suficiente para el depósito y más. La noche antes de la subasta, no pude dormir. Me senté en el suelo de mi apartamento con una taza de té y la única fotografía que aún conservaba de mi antigua vida, una Polaroid de mi abuela sosteniéndome a los 5 años, tomada en un picnic de la iglesia. Yo me estaba riendo. Ella me miraba desde arriba como si fuera la única cosa buena en el encuadre. Guardé la foto en mi billetera y puse la alarma a las 6 de la mañana. Mañana me pararía en las escaleras del juzgado del condado de Montgomery y pujaría por la casa donde mi padre me había dicho que yo no era nada. El cheque de caja en mi bolso era por $14,000, el 10% de la oferta inicial. Representaba 6 años de trabajo, 6 años de silencio y 6 años de haberme convertido en alguien que Richard Harrison nunca imaginó que podría ser. El juzgado olía a cera de piso y papel viejo. La subasta se celebró en una sala del segundo piso. Linóleo, sillas plegables, un podio al frente, y unas 20 personas sentadas en grupos, la mayoría inversionistas o abogados. Yo era la única mujer menor de 30 años. El subastador fue repasando las propiedades en orden. Un dúplex en Wayne Avenue, un lote baldío cerca de Riverside, un edificio de apartamentos en Salem con una disputa por un gravamen fiscal. Cada uno se alargaba en jerga legal y luego se resolvía en 60 segundos de paletas levantadas y ofertas monótonas. Luego, lote 7. 4892 Maplewood Drive. Residencial unifamiliar, 3 habitaciones, 1.5 baños, lote de 1/4 de acre. Venta por ejecución hipotecaria. Oferta inicial fijada por el acreedor en $119,000. Se me apretó el pecho. Mantuve mi paleta plana contra el muslo. 2 postores la levantaron de inmediato. Un hombre con un polo de golf que parecía comprar casas de la forma en que algunas personas compran billetes de lotería para raspar, y una mujer con un portapapeles que representaba a algún grupo de inversión regional. 125. El hombre del polo se retiró a los 128. La mujer del portapapeles subió a 130. Levanté mi paleta. 131. La mujer del portapapeles me miró, luego a su hoja de cálculo, y negó con la cabeza. El subastador esperó. Silencio en la sala, como una respiración contenida. Vendido. $131,000. Postor número 7. Caminé hacia la mesa de la secretaria y firmé. El bolígrafo era barato, de los que da el juzgado, de esos que cuestan 12 centavos al por mayor. Pero cuando escribí Emily Harrison en el acuerdo de compra, mi mano estaba firme. La secretaria miró el nombre, luego miró el nombre en el archivo de ejecución hipotecaria. Harrison y Harrison. Levantó la vista hacia mí. Le sostuve la mirada. Selló el documento sin hacer comentarios. Richard había dejado pasar todas las oportunidades para salvar la casa. Cada periodo de gracia, cada ventana de negociación, cada oportunidad de vender antes de que el banco tomara el control. Era demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado terco para admitir que el taller había fracasado, demasiado convencido de que el 4892 de Maplewood Drive siempre sería suyo porque él había decidido que siempre sería suyo. Pero las decisiones no anulan los impagos, y a los impagos no les importa el orgullo. La escritura se registró 17 días después en la oficina de registros del condado. Recogí la copia certificada un martes por la tarde. Me senté en mi auto, en el estacionamiento del juzgado, y la sostuve con ambas manos. Escritura de traspaso. Concesionaria,
Emily M. Harrison. Mi nombre. Mi casa. El sábado siguiente, conduje hasta Maplewood Drive. No había estado en esa calle en 6 años. El vecindario se veía igual, céspedes podados, buzones con banderas, camionetas en las entradas de garaje. Pero de alguna manera más pequeño. De la manera en que los lugares de la infancia siempre se encogen cuando regresas como adulto, llevando medidas diferentes. Aparqué cruzando la calle del 4892. Los números de bronce estaban empañados. Richard no los había pulido. El concreto del patio que él mismo había vertido tenía una larga grieta que lo atravesaba. El césped, sin embargo, estaba cortado. Por supuesto que lo estaba. Richard dejaría que el techo se pudriera antes de dejar que la hierba creciera más de 5 centímetros. De hecho, estaba afuera, empujando una cortadora de césped en líneas rectas, usando la misma camisa de franela que llevaba el día que quemó mis cosas. No me vio. Salí de mi auto. Me paré en la acera frente a la casa. Su casa. Mi casa. Y le pedí a una mujer que paseaba a su perro que me tomara una fotografía. Sonrió y accedió. En la foto, estoy de pie frente a los números de bronce, el 4892 es visible sobre mi hombro izquierdo. Mi expresión es tranquila. No sonrío, no estoy enojada, solo presente. Imprimí la foto en un CVS. En la parte de atrás escribí con letras de molde ordenadas, nueva propietaria. Fecha de registro de escritura. Oficina de Registros del Condado de Montgomery. Egg Harrison. La metí en un sobre blanco. Sin nombre en el exterior, tal como el que mi madre me había dado. Conduje hasta Maplewood Drive una vez más, abrí el buzón junto a la acera, puse el sobre adentro, levanté la bandera roja y me fui conduciendo. Esperé un día. Quería que él encontrara el sobre primero, que sostuviera la fotografía, que leyera la parte de atrás, que sintiera que el piso se movía antes de escuchar mi voz. Domingo por la tarde. 4:17 de la tarde. Estaba sentada en mi apartamento en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, el teléfono frente a mí. Lo levanté y marqué el número que nunca había borrado. Sonó una vez. Un tono. Eso fue todo lo que tomó. ¿Emily? Su voz era diferente. Más vieja, más áspera en los bordes, como lija que se ha usado demasiadas veces. Pero había algo más en ella. Algo que no esperaba. Sonaba como un hombre que había estado esperando junto al teléfono pero que nunca lo admitiría. Un hombre que había guardado el número de su hija durante 6 años sin llamar, porque llamar significaría que el silencio era su culpa. Y admitir la culpa era la única cosa que Richard Harrison no podía hacer. Revisa tu buzón, dije. Luego colgué. Dejé el teléfono en la mesa y lo miré durante mucho tiempo. El corazón me latía de una manera que me sorprendió. No por ira, no por triunfo, sino por la extraña y vertiginosa sensación de completar un circuito que había estado abierto durante 6 años. Él había contestado al primer tono. Podría haber dejado que pasara al correo de voz. Podría haber esperado 3 tonos, 4, 5. Lo suficiente como para fingir que no estaba ansioso. Lo suficiente para rearmar al Richard que no necesitaba a nadie. Pero no lo había hecho. Había descolgado el teléfono como un hombre que alcanza algo que tiene miedo que desaparezca. No sabía qué haría después. No sabía si se enfurecería, o lloraría, o conduciría a mi oficina, o se sentaría en el porche en silencio. Pero sabía una cosa con absoluta certeza, por primera vez en su vida, Richard Harrison iba a abrir una carta y descubrir que su hija era la dueña del techo sobre su cabeza. Yo no estaba allí cuando lo abrió. Lo que sé, lo supe después por la señora Higgins, quien estaba sentada en su porche con un vaso de té helado y una línea de visión directa al buzón de Richard. Porque Martha Higgins tenía 74 años y se había ganado el derecho de observar su vecindario sin pedir disculpas. Me dijo que Richard caminó hasta la acera unos 20 minutos después de mi llamada. Aún sostenía su teléfono de tapa. Abrió el buzón, sacó el sobre blanco y le dio la vuelta en las manos. Sin nombre, sin remitente.
Lo abrió ahí mismo, de pie en el garaje. Miró la fotografía. Marta dijo que se quedó muy quieto, ese tipo de quietud que solo ocurre cuando el cuerpo está procesando algo que la mente aún no ha alcanzado. Miró la parte delantera, luego le dio la vuelta y leyó la parte de atrás. Marta dijo que su brazo cayó a un costado. El sobre revoloteó hasta caer al pavimento. Se sentó en los escalones del porche delantero, el mismo porche donde solía sentarse con una Budweiser para examinar sus dominios. Y no se movió durante 40 minutos. No llamó a Susan. No gritó. No entró a la casa. Solo se sentó allí, sosteniendo la fotografía en una mano y su teléfono en la otra, mirando el césped que había cortado esa mañana, el césped que ahora le pertenecía a su hija de 23 años. Marta me dijo que me devolvió la llamada 3 veces. No contesté. Se sentó allí como un hombre al que le acaban de decir que su propia casa ya no conoce su nombre. Yo no dije nada, me dijo Marta más tarde por teléfono, con su voz suave y firme. ¿Estás bien, corazón?, preguntó. Lo pensé. Realmente lo pensé. Sí, le dije. Creo que lo estoy. Durante 6 años, Richard había controlado quién tenía derecho a hablar y quién debía quedarse callado. Ahora el silencio era suyo, y yo era quien había elegido no llenarlo. 2 días después, Richard entró en las oficinas de Thompson y Associates Realty a las 10:15 de un martes por la mañana. Yo estaba en mi escritorio, por mi segunda taza de café, revisando un acuerdo para una propiedad en Halfman Avenue. Nancy estaba en su oficina con la puerta abierta. Otros 2 agentes, Kevin y Melissa, estaban en sus escritorios. Una pareja de clientes estaba sentada en el área de espera hojeando una carpeta de búsqueda de casas. La puerta se abrió y Richard entró como si estuviera entrando a un tribunal. Camisa de franela, jeans de trabajo con una mancha de grasa en la rodilla izquierda, gorra de béisbol que decía Harrison y Son Auto, el logo de un negocio que había cerrado hacía 3 meses. Se veía mayor, más delgado de cara, con bolsas bajo los ojos. Pero su postura era la misma, rígida, imponente, la postura de un hombre que esperaba que las habitaciones se reorganizaran a su alrededor. Escaneó la oficina y me encontró. ¿Emily? Levanté la vista de mi escritorio. Mi placa de identificación estaba frente a él, Emily Harrison, agente licenciada. Richard, le dije. No, papá. Ya no. Cruzó la habitación en 4 zancadas. ¿Te crees muy graciosa? ¿Crees que puedes quitarme mi casa? Solté mi bolígrafo. Dejó de ser tu casa cuando dejaste de pagar la hipoteca hace 6 meses. El banco presentó una ejecución hipotecaria. La subasta fue pública. Cualquiera con financiamiento podía pujar. Yo tenía financiamiento. Pujé. Gané. Todo está registrado en la oficina de registros del condado. Es mi casa. Su voz se quebró hacia arriba. Kevin y Melissa dejaron de teclear. La pareja de clientes en el área de espera levantó la vista. Yo construí ese patio. Yo le puse las tejas a ese techo. Y luego te endeudaste contra él hasta que no quedó nada, le dije, manteniendo mi voz nivelada. Sacaste un ELOC de $85,000 para el taller de Tyler. Luego un refinanciamiento por 60.000 más para mantenerlo a flote cuando empezó a fallar. El taller fracasó. Los pagos cesaron. El banco siguió el procedimiento. Esto no es algo que yo te hice, Richard. Esto es algo que pasó por las decisiones que tú tomaste. Se quedó allí, respirando con dificultad, con los puños a los costados. La habitación estaba en silencio, de la forma en que las habitaciones se quedan en silencio cuando todos fingen no mirar. Nancy salió de su oficina. Estaba tranquila de la manera en que está tranquila una mujer que ha negociado 1,200 transacciones, inquebrantable, mesurada, con el tipo de autoridad que no necesita alzar la voz. Señor, voy a necesitar que baje la voz. Este es un lugar de trabajo. Richard se giró hacia ella. Usted no conoce a esta chica. Llamó a protección infantil contra su propio padre cuando tenía 14 años. A esa fue a la que contrató. Nancy no parpadeó. Me miró a mí.
Le devolví la mirada. Reporté lo que pasó a mi consejera escolar, dije, porque me gritaste en la cara a 3 centímetros de distancia en la mesa. CPS vino porque se supone que deben venir. No te acusaron de nada. Pero te aseguraste de que cada pariente que tenía lo supiera, y lo usaste para aislarme durante 3 años. Así que seamos precisos sobre lo que pasó, Richard. La pareja de clientes estaba mirando abiertamente ahora. Melissa tenía la mano congelada sobre el teclado. Kevin había sacado silenciosamente su teléfono, no estaba grabando, solo lo sostenía como un reflejo. La cara de Richard enrojeció. Abrió la boca, luego la cerró, y la volvió a abrir. Te crié, dijo. Su voz ahora era más baja, pero el filo seguía ahí. Te di de comer. Te di un techo. Y esto es lo que recibo a cambio. Quemaste todo lo que yo tenía en el patio trasero, le dije. Mi ropa, mis libros, la colcha de mi abuela. Te quedaste allí con una manguera para proteger tu césped y dejaste que 6 años de mi vida se convirtieran en cenizas. Y luego le dijiste a toda la familia que yo era una malagradecida. Hice una pausa. Cada persona en esa oficina estaba escuchando. No puedes destruir las pertenencias de alguien y luego quejarte cuando pierdes las tuyas por tus propias decisiones. Richard me miró fijamente. Podía ver la maquinaria detrás de sus ojos moliendo, tratando de encontrar el ángulo, la palanca, la palabra que voltearía esto de nuevo a una realidad que él controlara. Pero no había ángulo. No había palanca. La escritura estaba registrada. La subasta fue legal. Los números eran públicos. Tienes 30 días, dije. Es el tiempo estándar de desalojo bajo la ley de Ohio. No lo acortaré. No lo extenderé. 30 días. Se quedó de pie en medio de la oficina, rodeado de personas que ahora sabían exactamente quién era él. Y, por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Salió caminando sin cerrar la puerta. Saben, estando ahí de pie en esa oficina viéndolo irse, me di cuenta de algo que no esperaba. Todavía no lo entendía. Aún creía que la casa se trataba de poder. Su poder. Nunca consideró que yo no la compré para quitarle algo. La compré porque podía. Porque hace 6 años, no podía comprar ni un boleto de autobús. Y ahora podía comprar una casa. Que la casa resultara ser la suya, era solo una coincidencia. Pero hay algo que no deja de dar vueltas en mi cabeza. ¿Hay una diferencia entre justicia y venganza cuando la otra persona nunca llega a ver la línea que las separa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Importa cómo lo llames, o solo importa lo que te cuesta? Díganmelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Tyler me llamó 4 días después. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que tenía 17 años. ¿Emily? Sonaba como un hombre de pie en una habitación donde todo está en llamas y se acaba de dar cuenta de que la salida está cerrada con llave. Sé que no hemos. Bueno, ha pasado. Mira, papá necesita un lugar a donde ir. Tiene 30 días, ¿verdad? Me lo dijo. ¿Los tiene? Ok. Así que, esta es la cuestión. Una pausa tan larga que pude escucharlo tragar saliva. Realmente no tengo espacio. Chloe y yo estamos en un apartamento de una habitación en Columbus. Está muy apretado. No puedo aceptarlo. Tyler, le dije, él hipotecó la casa para tu taller. $85,000. Refinanció por otros 60 para mantenerlo a flote cuando empezó a fallar. Lo sabes, ¿verdad? Silencio. Él apostó todo por ti, le dije. ¿Todo? La casa, su crédito, su jubilación. Puso todo en Harrison y Son Auto. Y cuando el taller se fue a pique, te mudaste a Columbus. Eso no. Yo no le pedí que. ¿Le devolviste el dinero? Más silencio. La respuesta estaba en el silencio. Emily, yo no soy. Yo no soy el malo aquí. No dije que lo fueras, pero yo tampoco soy la solución. Tuviste 22 años de su apoyo.
Yo tuve 17 años de su control. A ti te dio un negocio. A mí me dio un barril de fuego. Y ahora llamas a la que él echó a la calle para arreglar lo que el que él eligió no pudo mantener a flote. Su respiración era entrecortada. No voy a vender la casa, le dije. Y no voy a dejar que viva allí sin pagar alquiler. Esa no es mi responsabilidad. Si quieres ayudar a tu padre, ayúdalo. Pero a mí no me pases ese trabajo. Colgué. Y me quedé allí pensando en el letrero, Harrison y Son Auto. Y en cómo el dinero y la fe de toda una familia se habían ido en 2 palabras en una marquesina. Y cuando la marquesina se apagó, el hijo siguió conduciendo. Él apostó todo por su hijo, y su hijo lo dejó en visto. Richard se mudó el día 27. Sin llamadas telefónicas, sin dejar dirección de reenvío. La señora Higgins me dijo que lo vio cargando una camioneta, una prestada, no la de Tyler, con cajas, una bolsa de lona y el sillón reclinable. Condujo a la casa de un primo al otro lado de Dayton. El trono se fue con él. El reino no. Esperé una semana. Luego conduje hasta el 4892 de Maplewood con un cerrajero, un contratista y un pecho lleno de sentimientos que aún no había ordenado. La casa era más oscura de lo que recordaba. Richard la había dejado en mal estado. Alfombra manchada, un grifo de la cocina goteando, una sala que olía a Budweiser y periódicos viejos. Pero los cimientos eran sólidos. Las paredes estaban rectas. Los cimientos no se habían agrietado, aunque el hombre que vivía encima de ellos sí lo hubiera hecho. Caminé por cada habitación tomando notas para el contratista. Techo nuevo, calentador de agua, actualizar la plomería del baño del pasillo, volver a pintar. Era un proyecto, no un milagro. El tipo de casa en la que había aprendido a ver potencial porque Nancy me enseñó a mirar más allá de la superficie. Luego llegué a la habitación del fondo. Mi antigua habitación. La que Richard había convertido en el gimnasio de Tyler. El banco de pesas ya no estaba. El espejo no estaba. Pero en la esquina, detrás de la puerta corrediza del armario, había un estante que Richard aparentemente no se había molestado en revisar porque asumió que estaba vacío. No lo estaba. Encontré una caja de zapatos Nike, aplastada y polvorienta. Quité la tapa. Adentro, 3 páginas arrancadas de un cuaderno de dibujo, con los bordes ennegrecidos y rizados. Un dibujo al carbón de las manos de una mujer, las manos de mi abuela, dibujadas de memoria cuando yo tenía 16 años. 2 bocetos más debajo de él, medio destruidos. Y en el fondo, doblado en un pequeño cuadrado, un trozo de tela. Algodón de retazos, chamuscado en los bordes, con un olor a lavanda desvanecido pero apenas perceptible. Un solo cuadrado de la colcha. Richard se había metido entre las cenizas. Después de que el fuego murió, y yo me había ido a mi habitación, y el vecindario había apagado sus luces, había metido la mano en ese barril y había sacado estas cosas. Las había guardado en una caja de zapatos en el estante de un armario durante 6 años. Nunca me lo dijo. Nunca las usó para disculparse. Solo las guardó de la misma manera que guardó mi número de teléfono, silenciosa, privada e inútilmente. Sostuve el retazo de tela y me senté en el suelo desnudo de mi antigua habitación y sentí algo que no pude nombrar. No era perdón, no era ira, era algo intermedio. Como encontrar una huella de mano en cemento de alguien que rompió tu ventana. No cambiaba lo que hizo, pero cambiaba la forma de lo que yo recordaba, de un hombre que solo sabía cómo destruir, a un hombre que también sabía cómo arrepentirse, pero que elegía la forma equivocada de cargar con ello todas y cada una de las veces. Susan me llamó 3 días después de que cambié las cerraduras. Su voz era diferente. Lo noté de inmediato. No era esa tensión fina como un alambre que había escuchado 6 meses atrás, sino algo más parecido al agua clara. Aún cautelosa, aún tranquila, pero presente de una manera que no había estado en años. Él se está quedando en casa de Wayne, dijo. Wayne era primo de Richard. Una casa en el lado oeste con un sofá cama y sin preguntas. Se llevó el sillón y 3 cajas. Eso es todo. ¿Y tú? Pregunté. Sigo en la casa. Una pausa.
¿Tu casa? Ninguna de las dos dijo nada durante unos segundos. Emily, ¿quieres que me vaya? Me apoyé contra la encimera de la cocina y cerré los ojos. La vi en la oscuridad hacía 6 años, deslizando un sobre en mi mano. $340, un certificado de nacimiento, una tarjeta del Seguro Social, toda la fortuna de una mujer que había pasado 24 años bajo un techo que no le pertenecía, casada con un hombre que trataba el silencio como consentimiento y la obediencia como amor. ¿Quieres quedarte?, le pregunté. Empezó a llorar. No ese llanto ahogado con una mano sobre la boca que había aprendido en la casa de Richard. Llanto real. El tipo de llanto que ocupa espacio. El tipo que hace una persona cuando se da cuenta de que le han dado una puerta. Sí, dijo. Por favor. Entonces quédate. $200 al mes. Lo suficiente para cubrir los servicios básicos y darte dignidad. No te estoy dando caridad, mamá. Te estoy dando un contrato de arrendamiento. 200, repetí. Voy a arreglar el techo el mes que viene. El plomero viene el jueves, y mamá. Hice una pausa. Su nombre ya no está en nada. Ni en la escritura, ni en el buzón, ni en las reglas. Lloró de nuevo. Pero esta vez era el tipo de llanto que tienes cuando se levanta un peso y tu cuerpo aún no sabe cómo ser así de ligero. Debería haber hecho más, Emily. Lo sé. Me diste el sobre, mamá. Eso fue suficiente para empezar. Esa noche, por primera vez en 24 años, Susan Harrison durmió en una casa donde la puerta principal estaba sin cerrojo, porque la persona dueña de la cerradura era su hija, y su hija creía en puertas que se abren desde adentro. Pasé los siguientes 4 fines de semana en el 4892 de Maplewood con una caja de herramientas, un contratista llamado Mike, que le debía un favor a Nancy, y una terquedad que aparentemente heredé de la única persona a la que menos quería parecerme. Arrancamos las tejas viejas y pusimos unas nuevas, de color gris carbón en lugar del marrón descolorido de Richard. Elegí el color yo misma, estando en el pasillo de pinturas de Loves durante 20 minutos, pasando los dedos sobre las tarjetas de muestra. Volví a pintar el exterior, blanco suave con adornos azul pizarra, una paleta tan diferente al beige y marrón de Richard que la casa parecía una estructura completamente distinta desde la calle, que era el punto. Los números de bronce de la casa se quedaron. Los limpié, eso sí. Merecían algo mejor que el abandono. Adentro, Susan y yo arrancamos juntas la alfombra manchada y descubrimos pisos de madera debajo que Richard había cubierto cuando se mudaron porque no le gustaba el sonido de las pisadas. Los lijamos y los sellamos, y la casa se llenó del olor a poliuretano y a nuevos comienzos, que no son el mismo olor, pero llegan en la misma temporada. Convertí la habitación trasera, el gimnasio, el armario, la habitación que una vez había sido mía, de nuevo en un dormitorio. Pintura nueva, cortinas nuevas, y en la pared, en un sencillo marco de roble detrás de un cristal, colgué el cuadrado de tela de la colcha que había encontrado en la caja de zapatos. Con sus bordes chamuscados y su olor a lavanda desvanecido, pero preservado. La señora Higgins vino un domingo con una bandeja de caléndulas y 2 bolsas de tierra para macetas. Nos arrodillamos juntas en el patio trasero en el mismo lugar donde había estado el barril de quemar y plantamos flores. De color naranja dorado, del tipo que vuelven a florecer cada año sin que se lo pidan. Él quemó cosas en este jardín, dije. Marta presionó la tierra alrededor de una planta y sonrió. ¿Y tú las plantaste? Richard llamó en octubre. 5 meses después de la subasta, un mes después de que florecieran las caléndulas. Yo estaba sentada en el porche delantero, mi porche delantero, bebiendo café y viendo cómo el vecindario se acomodaba en ese tipo de quietud de primera hora de la tarde que hace que los suburbios de Ohio parezcan pinturas. Los árboles de Maplewood Drive estaban cambiando de color. La señora Higgins me saludó desde su jardín. Susan estaba adentro viendo la televisión. Lo que ella quisiera, tan alto como quisiera. Mi teléfono vibró. El número de Richard. Lo miré durante 3 tonos. Luego contesté, Emily. Su voz era grave a la distancia. Richard. Una pausa tan larga que pude escuchar a un perro ladrando 2 calles más allá. Siempre fuiste terca, dijo,
Siempre fui decidida, respondí. Tú lo llamabas terquedad porque no te servía a ti. Otra pausa. Podía escucharlo respirar. La respiración pesada y dificultosa de un hombre de 56 años cuyo orgullo le había costado todo y cuyos pulmones no eran lo que solían ser. ¿Cómo está tu madre?, preguntó. Era la primera vez que preguntaba por Susan en una conversación conmigo. No, mi esposa, no, ella. Tu madre. Está bien, dije. Está en Maplewood. Está a salvo. No respondió a eso. No sé si podía. Richard, le dije, no voy a fingir que lo que hiciste estuvo bien. El fuego, el aislamiento, la forma en que me borraste de la familia. No voy a fingir que nada de eso pasó. Hice una pausa. Pero tampoco voy a castigarte para siempre. No te lo haré fácil. Pero no voy a sellar la puerta. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó. Esto es una conversación, le dije. Eso es todo lo que es por ahora. Se quedó callado durante mucho tiempo. Ok, dijo, y colgó. Dejé el teléfono en la barandilla del porche y tomé mi café. El cielo era de color ámbar y estaba oscureciendo. En algún lugar adentro, Susan se rió de algo en la televisión, un sonido que no había escuchado de ella en años, tal vez nunca, y las ventanas brillaban con un calor que no tenía nada que ver con el termostato. Él perdió esta casa de la misma manera en que me perdió a mí, negándose a creer que podíamos irnos. Estoy sentada en el porche de nuevo mientras les cuento esto, esta vez por la mañana, temprano, antes de que el vecindario despierte. Tomando café en una taza que compré en una tienda de segunda mano, de esas con una asa astillada y un estampado floral descolorido que me recuerda a la tela de una colcha. El césped es mío. El techo es mío. Los números de bronce que dicen 4892 atrapan el amanecer. Y ahora están pulidos, porque algunas cosas merecen cuidado incluso cuando la persona que las instaló no sabía cómo darlo. No compré esta casa para vengarme. La compré porque era una inversión sólida. Porque tenía el conocimiento, el capital y la licencia para tomar la decisión. Y porque hace 6 años, era una chica de 17 años parada en este patio sin nada, viendo cómo todo lo que poseía se convertía en humo. Y me había prometido en silencio, sin testigos, que construiría algo a partir de las cenizas. Solo que no sabía que ese algo iba a ser tan literal. Si hay una lección, no es la que esperarían. No es trabaja duro y les demostrarás de qué estás hecho. No es el mejor éxito, es la venganza. Es más simple y más difícil que eso. Mi abuela cosió esa colcha durante 3 inviernos. Cortó tela, eligió patrones, enhebró agujas y se sentó en un sillón reclinable noche tras noche, haciendo algo que conservaba el calor porque quería que yo estuviera abrigada. Tomó paciencia. Tomó manos. Tomó un tiempo que ella no sabía que se le estaba acabando. Lo perdí todo y lo reconstruí en 6 años. Ambos procesos fueron hechos a mano. Si estás en tu primer año, ese año en el que todo es ceniza y estás parado en un patio sin nada, quiero que sepas que ese no es el final. Pero nadie te va a sacar de ahí en brazos. Tienes que salir por la ventana tú mismo. El sobre ayuda, pero el caminar es tuyo.